Bien, vamos a empezar. Estábamos hablando la última clase acerca del supervisor. Entonces, el supervisor de obras es un profesional que tiene que tener la suficiente capacidad y conocimiento para vigilar y asegurarse de que se están cumpliendo todos los compromisos, especificaciones técnicas y todo lo que tiene que ver con la ejecución de la obra. Y también que ésta se pueda cumplir en el plazo correspondiente. Entonces, eso significa que el supervisor de obra tiene cierta responsabilidad en la obra, ¿sí? Entonces, hay un cronograma que muestra el contratista de cuánto tiempo va a durar la obra. Por decir, eh, 60 días calendario. Entonces, los primeros 5 días se hace a cierta actividad, después los otros 10 días otra actividad, después 15 días otra actividad, hasta que se completan los 60 días calendario. Entonces, el supervisor tiene que hacer un seguimiento de cómo se está cumpliendo la obra y los plazos. Entonces, si ve de que el contratista tiene ciertos retrasos, por decir, a los 30 días ya tenía que haber vaciado la losa y sigue con la losa y no ha vaciado, entonces puede el supervisor alertar al contratista de que se está atrasando, ¿ya? Entonces él también, aparte de vigilar, también puede colaborar a fin de que el contratista pueda cumplir la obra en el plazo establecido. Vamos a ver acerca del perfil del supervisor. Entonces, este supervisor tiene que ser un profesional. Tiene que ser un profesional que tenga ciertas características. Por ejemplo, tiene que tener experiencia, ¿sí? ¿Para qué necesita experiencia? A ver, Adalid, ¿puedes leerlo, por favor? Experiencia. Bueno, Chinge, Adelante. la suficiente para comprender y interpretar todos los procedimientos constructivos contenidos en las especificaciones técnicas y planos de la obra a ejecutarse. Eso. Entonces, tiene que saber leer un plano. Y ustedes en Hormigón Armado han aprendido un poco acerca de los planos, porque ustedes mismos los han hecho, ¿sí? Entonces saben los fierros arriba, saben los fierros abajo, saben sobre los doblados y ese tipo de cosas. Por ejemplo, en la materia de mecánica de suelos, han aprendido algunas cosas que tienen que ver con la capacidad de apoyo, ¿sí? De un suelo. Han aprendido clasificación de suelos. Por ejemplo, un suelo ya, GP, ¿qué quiere decir? GP. A ver, un suelo GP. Granular de baja plasticidad. Ya, está bien. G es de gravel, grava, y P es de poorly, o sea, grava mal gradada. GP. Un suelo CL, ¿cuál sería? Arcilla. Bien, arcilla. Y L es de low, o sea, de bajo. Arcilla de baja plasticidad. Y un CH. Alta plasticidad. Arcilla de alta plasticidad. Bien, entonces esas cositas hay que saber. Cuando ustedes están leyendo un informe de suelos,
Entonces necesitan saber el tipo de suelo que es y algunos datos técnicos. Porque si ustedes no saben, jóvenes, ni qué es lo que están haciendo, entonces es muy difícil de que puedan saber ni siquiera qué significa ese estudio de suelos, ¿no? A ver, les voy a poner un ejemplo. A ver, fíjense este archivo que voy a abrir acá. Fíjense, aquí tengo un estudio de suelos real. Ay, Dios. Este es un estudio de suelos real. ¿Ya? Informe técnico de estudio de suelos, bla, 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 bla. Y miren, aquí vamos a ver algunos detalles que un supervisor tendría que conocer. Por ejemplo, ¿qué es phi? ¿Sí? ¿Qué es phi? Aquí fíjense, se habla de esto. Por ejemplo, ¿qué es esto? GW. Gravel well, ¿no? O sea, grava bien gradada. GC es grava con arcilla, ¿no? ¿Este de aquí qué significa? ¿Y este de acá? Límite líquido, límite plástico. Índice plástico. Índice de plasticidad, jóvenes. Este es el límite líquido. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir el límite líquido? Es la cantidad de humedad que tiene el suelo justo en el momento que entra en estado líquido. ¿Sí? Entonces, ¿con qué determino el límite líquido? ¿Con qué ensayo? Con límites de Atterberg. Bueno, esos son los, el gráfico, ¿no? Esos son los límites de Atterberg, pero ¿qué ensayo es el que me da el límite líquido? ¿El de la casa grande? Claro, la cuchara, ¿no? Ahí hago dar 25 golpes y cuando se cierra, por lo menos una pulgada la abertura que hago en la cuchara, con eso puedo hallar el límite líquido, ¿sí? Entonces, aquí, fíjense, ha calculado para una zapata unitaria la capacidad de apoyo. ¿Qué es phi y qué es CU? A ver, primero, ¿qué es CU? A ver, Franz, tú estás un tigre en suelos. ¿Qué es CU? La cohesión, Cohesión, un drainer, ¿no? No drenada. ¿Sí? Entonces, esta cohesión no drenada se obtiene en el ensayo triaxial. Se puede obtener en un ensayo triaxial no drenado, ¿no? ¿Sí? Y este valor de phi, ¿qué es? Frecuencia El ángulo de absoluta. fricción. El ángulo de O fricción. número de veces que se repite. No, no. Este es el ángulo de fricción interna de las partículas del suelo. Entonces, fíjense, esas cositas un supervisor tiene que estar al tanto. Porque con estos valores yo puedo calcular la capacidad de apoyo que tiene un suelo. ¿Sí? Aquí se hace una calicata, un pozo, aquí se hace otro pozo. Aquí empieza a sacar los datos, fíjense, en base al ensayo SPT, son los valores, los golpes y demás, y saca el Q admisible. 0,47 kilogramos centímetro cuadrado, a esta profundidad esto y esta profundidad esto, para una zapata de 1 por 1. ¿Sí? Aquí no lo especifica, pero generalmente se hace así.
para el pozo 2 y demás. Entonces, el supervisor tiene que preguntar y a ver, ingeniero, ¿usted cuál valor ha elegido? ¿Cuál de estos tres elegiríamos para una construcción de una vivienda? A ver, ¿qué dirían ustedes? A ver, De ¿dónde? una vivienda de una sola planta, ingeniero, ¿cómo es? De 2 plantas, 3 plantas, aunque sea, pero ¿qué valor elegiríamos? Si es para vivienda, el primero tal vez podría ser porque no va a exigir mucho. 0,47 ¿les parece que es un valor bueno o malo? ¿Dónde está? Malo, pero dice es una vivienda de una planta ingenua, le va a exigir mucho también al terreno. Jóvenes, tengo que elegir el valor más apropiado. ¿Cuánto se cava, Leandro, para hacer una fundación? ¿Qué profundidad? 1,50, un En- metro. Por lo menos 1,50, ¿no? Y fíjense, 1,50 está en este rango. Entonces voy a elegir 1,59. No voy a elegir, no por flojera voy a cavar 1 metro y me voy a conformar con 0,47. Entonces yo digo, el contratista me dice, estoy cavando 1 metro, porque así se hace, ¿no? Así es la costumbre, cavar 1 metro, no requiere mucho, pero yo veo, no, señor, ¿por qué no cavas 1,50 y ahí tienes un mejor valor que 0,47? Entonces, este valor está mejor, ¿sí? Entonces, no está aprobado lo que tú estás haciendo, me vas a cavar 1,50 y ahí vas a poder hacer recién la fundación, porque según esta tabla, los mejores valores se encuentran ahí. En el pozo 2, donde se va a hacer otra fundación, en 1,50 tengo 1,60, o sea, pareciera que hay como un estrato de material duro que es apropiado para fundación, ¿sí? Y más abajo ya tengo otro tipo de material. ¿Qué es lo que tengo ahí? En esta profundidad tengo grava bien gradada con arcilla y algo de arena, ¿no? Entonces su cohesión es muy buena cohesión, ¿no? Porque tiene bastante ligante y el ángulo de fricción también es apropiado. Entonces, viendo este informe, ya sé dónde voy a hacer la fundación. Y yo le obligo al contratista como supervisor, me vas a hacer así porque aquí están los resultados, ¿no? Entonces, todo eso, jóvenes, necesita saber el supervisor. Tiene que estar al tanto. Y si está totalmente perdido y no sabe ni dónde está parado, entonces al final el que toma las decisiones va a ser el albañil, no, ni siquiera el contratista ni el supervisor, ¿no? Entonces no tiene que pasar eso, ¿no? Bien, también el supervisor tiene que tener capacidad de organización, es decir, tomar el control de la situación cuando se lo requiera. Si bien es cierto que hay que dejar hacer el trabajo a las personas, pero cuando se requiera es necesario dar instrucciones claras y concretas, ¿no? Porque cuando no das instrucciones claras y concretas, los albañiles se te suben encima, ¿no? Hasta el contratista. Al final terminas haciendo lo que dicen ellos. Entonces no tiene que ser así, ¿no? Cuando se ve que las cosas ya están yendo por otro lado, entonces hay que poner ya un freno a la situación y empezar a organizar las cosas como tienen que ser. Bien, por otra parte, seriedad al cumplir su palabra, profesionalismo. Eso significa que si él se ha equivocado, tiene que ser lo suficientemente profesional como para corregir y enmendar, y no por no quedar mal va a sostener algo que está mal, ¿no es cierto? Ser honesto, esto es muy importante porque a veces le dicen, ya, lo dejaremos pasar y te lo voy a comprar portátil ya y que quede así nomás entre nosotros, pero no es así, ¿no? Criterio técnico, es decir, dar soluciones. Es decir, se ha equivocado el contratista, se ha hecho mal algo
Y en vez de empezar a protestar y decir es tu problema y demás, ¿por qué no buscar una solución? ¿Sí? Proponer una solución. Entonces haremos esto. Me acuerdo de un supervisor que en una calle tenía que ser la calle con lomo de pez, su perfil transversal, 2% a cada lado. Y han hecho mal la conformación y les ha salido una cosa medio rara. Al final ha hecho otro levantamiento topográfico de lo que estaba el supervisor y ha dicho, bueno, parece que mejor lo haremos de una sola pendiente, estilo pollera, ¿no? Y se ha hecho. Ha venido la moto, ha hecho unas pasadas, se ha vuelto a compactar y listo, una solución rápida y sencilla a un problema. Entonces se tiene que tener ese criterio, ¿no? Y también ser una persona ordenada. Entonces sus papeles en orden. Me acuerdo de otro supervisor que cuando venía el laboratorista a hacer densidades al campo, él estaba con su cuaderno anotando los datos. A ver, ¿cuánto has medido en la balanza? A ver, ¿cómo has calibrado aquí el recipiente con agua destilada? ¿Cómo has hecho esto? Se anotaba en su cuaderno para volver a calcular en su casa. Entonces, ese sí sabía, ¿no? Entonces, no simplemente era un mirón, ¿no? Y ni idea de lo que estaban haciendo, ¿no? Sino que él se anotaba para estar seguro. Entonces, es importante que un supervisor sepa hacer los ensayos, tenga idea, aunque no sea tan profesional como un laboratorista, pero se ubica en lo que se está haciendo. Bien, vamos a ver las funciones del supervisor de obra. Entonces, él tiene que tener un dominio del proyecto. Tiene que conocer las condiciones del terreno, trámites oficiales, aspectos técnicos y tiene que conseguir documentación que sirva de consulta y control. Vamos a ver sobre las funciones del inicio de obras. Entonces, para iniciar una obra, el supervisor necesita dar una autorización de inicio de obras por escrito, no de forma verbal, ni por llamada de celular, ni nada. Tiene que ser una autorización escrita en el libro de órdenes. Entonces, cuando se va a iniciar una obra, se tienen que verificar los siguientes puntos. Se hace una visita con el presidente y el contratista a la revisión general del proyecto y sus especificaciones. Entonces se abren los planos, se tiene que tener impreso las especificaciones técnicas, hacerle una ojeada, señalar algunos puntos que sean importantes. También tiene que revisar la elaboración del presupuesto de obras, porque muchas veces los que hacen el proyecto, que no es el supervisor, sino los que elaboran el proyecto, cometen errores. Puede que algunos volúmenes estén mal calculados. Por decir, tiene que haber 250 metros cuadrados de acera, pero se han equivocado y solamente hay 10 y faltan 200 metros cuadrados de acera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, hay que revisar el presupuesto, ¿no? Y ver cómo se puede subsanar el error que ha venido desde planificación del proyecto. También tiene que estar al tanto de los contratos y conocimientos técnicos responsables por parte de los contratistas. Tiene que leer el contrato. El contrato dice que por día de atraso, la multa es 1 por 1000. Y si las multas suman el 20% del monto del contratante, entonces se procede a rescisión de contrato. Bien claro. Ahora, si falta algunos ítems que son necesarios, por decir que al momento de la construcción los de planificación no han tomado en cuenta que tienen que elevar un poco más la plataforma porque si no va a quedar muy baja la construcción, necesitan añadirles relleno. Entonces, ¿de dónde va a salir ese dinero? Ver si se puede hacer una orden de cambio, ver cómo se puede hacer un contrato modificatorio a fin de conseguir los recursos para añadir ese ítem que es necesario
para el proyecto y ver cómo se puede gestionar los recursos y autorizar y hacer las gestiones correspondientes. Entonces, hay que conocer el contrato, ¿sí? Lo que estipula. Los contratos son varias páginas que tienen que ser conocidas por el supervisor, ¿no? Debe concretar una reunión con los contratistas, esto al inicio de obra. Entonces, se encuentran, se saludan, van a pasear por la obra un rato, revisan los planos, inspecciones técnicas, quedan algunos detalles y fijan el inicio de obras, ¿sí? Organiza los diferentes frentes para cada contratista. O sea que él dice, según el contrato, tú tienes que tener tantos tractores oruga, tantas volquetas y tantas cosas. No estás cumpliendo. Entonces, él se encarga de establecer eso. ¿De acuerdo? Y también revisar los programas o el cronograma de ejecución de la obra. Entonces, son cosas que el supervisor tiene que estar al tanto para poder garantizar la correcta ejecución de la obra. Ahora, durante la obra, o sea, mientras se está empezando a construir, el supervisor puede hacer visitas sorpresa, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de estas visitas sorpresa? Controlar la calidad. Por ejemplo, ¿cómo se podría controlar la calidad de un hormigón que se está vaciando? ¿Qué dirían ustedes? Controlar la calidad, digamos, sería de que controla las especificaciones de los materiales que están utilizando, tanto los cementos como los fiesos y la arena, la grava, todo ese, acorde a lo provisto, digamos, que en el proyecto, que el proyecto nos diga, ¿no? Solo yo creo que eso entendería, Javier. ¿Qué dirán mis compañeros? Bien, Yo creo que es que medir el slam, dije. bien. El slam se refiere a cuánto cae el cono, Color. ¿sí? Entonces, ahí está el cono, ya traigan flexo, saquen cono, foto, ¡puc! Listo, ¿no? Entonces, si está entre 5, 6 o 7, está bien el slam. Pero si cae de 7 hasta 10, 12, 14, está aguado, ese hormigón no sirve, ¿sí? Tiene que estar entre 5 a 7 centímetros de slam, ¿no? También, si yo fuera supervisor, me iría a dar una vuelta a los depósitos de grava y vería la grava, ¿no? Si hay maderitas, basura, hojas, vería con qué cantidad de tierra tiene la grava o la arena, haría mi botella un rato, ¿no? Mientras estamos tomando refresco, lo dejo ahí mi botella con arena para que se decante y mido la cantidad de material fino que tiene, ¿no? Incluso había un supervisor que cuando sacaban cilindros y el cilindro estaba fresco, agarraba su pulgar y lo marcaba, ¿no? O su mano así, sus dedos lo marcaba este cilindro. Este cilindro significa que, estas marcas significan que yo he visto cómo se ha vaciado este cilindro. Entonces, el día de la rotura tienen que mostrarme este cilindro con estas marcas, ¿no? De sus manos, ¿no? De sus dedos. Entonces, eso significa realizar un buen control, ¿no? Porque en obra pueden vaciar cilindros, pero mientras en la planta de la empresa están vaciando cilindros con el doble de cemento, ¿no? Y simplemente los cambian, ¿no? Y listo, nadie se da cuenta. Pero el supervisor que sabe, entonces, sabe que hay ese tipo de cositas y se asegura, ¿no? También controla el tiempo con respecto al cronograma y también verifica el costo, porque puede que el contratista en su afán esté haciendo más metros cuadrados de los correspondientes.
Entonces le advierte, mira, en el contrato está 210 y tú estás haciendo 230. El saldo ya es donación al municipio, ¿no? No se te va a cancelar. Y si se te va a cancelar, tenemos que hacer papeles y justificar por qué hay que hacer esa cantidad, ¿no? Entonces empieza a controlar, porque al final se tiene que cumplir el monto total del proyecto. Bien, cuando se termina una obra, elabora el finiquito de la obra faltante. Es decir, que a veces sobra dinero, ¿sí? Entonces ese dinero tiene que transformarse en la ejecución de una mayor cantidad de ítems. Por ejemplo, ha habido 250 metros cuadrados de acera que se han presupuestado, pero solo ha sido necesario construir 200. O sea que ha quedado flotante 50. No quiere decir que el contratista se lo va a quedar esos 50, no. Sino que ese dinero se podría utilizar en otro tipo de obra, o perdón, otro tipo de ítem donde haga falta. O sea que tiene que haber un balance general de la obra. Que lo que sobra de algunos ítems pueda compensar lo que falta en otros. Eso se le llama una orden de cambio, donde se empiezan a ajustar cantidades a fin de que se pueda cumplir hasta el centavo el monto total del proyecto. También recopila los anexos técnicos y también hay programas de revisión y recepción de obras. Entonces él empieza a fijar una reunión con algunos representantes del municipio y van a pasear por la obra y observar. Y después de irse a un localcito a comer, van a la oficina a firmar el acta, ¿no? De entrega de obra. Entonces, de esa forma se puede terminar una obra, tanto el acta provisional como el acta de entrega definitiva. Bien, entonces, recepción de obra, ¿no? Después de cierto tiempo, se entrega el acta definitiva y el contratista puede cobrar su retención. Bien, función general. Son varios puntos. A ver, vamos a repasar rápidamente. A ver. Richard León, ¿estás ahí? ¿Puedes leerlo estos del A al H, por favor? Ya. Controlar el aspecto económico financiero de la obra. B. Controlar los planos desde planteo de acuerdo al avance de la obra. C. Controlar los avances de la obra y exigir al contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su cumplimiento. D. Controlar el cumplimiento por parte del contratista de las contribuciones, aportes a la seguridad social y los beneficios sociales relativos a la obra. E. Controlar las normas de seguridad, higiene y operatividad de la obra. F. Controlar el cumplimiento de las normas legales sobre el aspecto del trabajo y otras relaciones a lo mismo. G. Controlar la capacidad, idoneidad y cantidad del personal técnico y obrero al contratista asigne a la obra. H. Controlar la cantidad y calidad de los materiales utilizados en la obra. Bien, entonces son varias funciones que tiene el contratista. Específicamente podríamos hablar de estas otras, pero solo vamos a ver algunas. Velar directa y permanentemente por el fiel cumplimiento del contrato de ejecución de la obra. ¿Sí? Tiene que cumplirse el contrato, el fiscal también se encarga de esto, y la correcta ejecución del mismo, de acuerdo a las especificaciones técnicas. Pudiera ser de que las explicaciones técnicas estén equivocadas. Entonces, ahí el conocimiento técnico del supervisor puede hacer enmiendas a esa información, ¿sí? Por el beneficio de la obra. Entonces, para eso tiene que revisar las especificaciones técnicas. Y si hay problemas, puede emitir informes que justifiquen la modificación de una especificación técnica. Abrir el libro de órdenes.
foliado, sellado y notariado, ¿no? Con todas sus páginas, junto con el director de obra. Reportar el libro de orden, sugerencias, consultas, avances y demás, ¿no? Verificar y aprobar el libro de órdenes, los trazos de obra parciales, en fin. Absorber en el plazo máximo de 10 días como máximo todas las consultas a la obra que se formule en el libro de orden. Entonces, el libro de órdenes es una comunicación escrita entre el supervisor y el contratista. Exigir al contratista el retiro inmediato de un trabajador por incapacidad, incorregibles, desórdenes o cualquier otra falta, ¿no? Incluso a veces el supervisor puede escribir en el libro de órdenes: solicito que me presenten el currículum del encargado de obra, ¿no? Porque el contratista puede poner a cualquier amigo ahí, ¿no? Para que controle la obra, pero no puede tener la experiencia. Entonces el supervisor puede decir: quiero su currículum. No cumple las especificaciones según contrato, porque no es un profesional que tiene la experiencia mínima según el DBC, cambien, y tienen que cambiar. Entonces es importante que el supervisor esté al tanto de eso. Inspeccionar y controlar la entrega de los materiales, ordenar el retiro de materiales que hayan sido rechazados por su mala calidad, porque pueden traer arena, ¿no? Por ejemplo, los que tienen idea de arena, ¿qué opinan la arena de Pancuruma, ese tipo de lugares, la arena roja? ¿Cómo es esa arena de esos lados? La arena de Pancuruma, Inge, usa mayormente para el reboque, a lo que he visto. Para el reboque y para los muros. ¿Por qué pero usan para eso? Porque, o sea, tiene un poco de lama. Tiene tierra. Sí, por eso usan. Y cuando haces reboque, rápido se pega en la pared. O sea, cuando has rebocado, cuando has muro. Eso he visto. Ahora, ¿puedes usar eso para hormigón armado? No, Inge, si tiene la mano. Eso. Entonces tú puedes decir, preguntar como supervisor: ¿y dónde está trayendo la arena? Pancuruma. A ver, voy a revisar, haces tu botella y... No, esto rechazado, llévenselo. O lo usaremos para tal cosa, pero no me van a usar para vaciar columnas o zapatas, ¿no? Traigan otra arena. Entonces el supervisor tiene que ser despierto, ¿no? En ese tipo de cosas. Exigir al contratista la permanencia en obra del personal y equipo necesario. Porque, jóvenes, cuando el personal no está en obra, ni siquiera el equipo, los vecinos son los primeros que supervisan eso. Cuando los vecinos ven que no hay avance de obra y se ha paralizado, empiezan a protestar y directamente se estrellan contra el alcalde. Y el alcalde se estrella contra el director de obras y el director de obras se estrella contra el supervisor y el supervisor contra el contratista, ¿no? Y así viene la cadena. Entonces, cuando la gente ve que se está trabajando, no dice nada. Pero cuando la gente ve que se está retrasando o la obra se ha paralizado, la gente misma empieza a protestar y exige, ¿no?, que las obras continúen. Y si los dirigentes ya se molestan mucho, hasta pueden exigir de que se cambie de empresa, ¿no? Y ejerzan sus medidas de presión. Entonces es importante que haya personal trabajando siempre por el asunto social. ¿Sí? Entonces también puede haber los adelantos, que según ley es el 20% en planilla, y tiene que estar al tanto de las boletas de garantía, porque se da un anticipo con una boleta de garantía bancaria, donde si se confirma de que el contratista ha hecho un mal uso del dinero, se puede cobrar la boleta bancaria que equivale al monto del dinero que se le ha dado al contratista. Pero esa boleta bancaria de garantía tiene un plazo de vigencia. Es decir, que el contratista puede sacar su boleta por 30 días y ha pasado 31 días calendario, entonces la boleta pierde su valor y el supervisor ya no tiene su garantía.
y no puede ya exigir la devolución del dinero por un mal uso de los recursos, porque puede recibir la empresa un adelanto y comprarse terreno, ¿no? O sea, gastar el dinero en nada que ver en la obra, ¿no? Eso se llama un mal uso de los recursos del Estado. Entonces, si ocurriera eso, está la boleta de garantía donde el supervisor o el municipio puede cobrar esa boleta que equivale al monto que se le ha dado al contratista. Y aparte de un proceso penal, ¿no? Por hacer eso. Entonces, el supervisor tiene que estar al tanto de estos documentos y de las fechas de vencimiento. Entonces, si una boleta va a vencer, tiene que exigir al contratista la renovación de esa boleta y estar al día con ese tipo de documentación. Tiene que verificar y valorizar los cómputos métricos, porque a veces los de planificación se equivocan y sacan más o sacan menos. Y cuando se está empezando a construir, recién se dan cuenta de que está mal medido, están mal los cómputos y hay problemas. Entonces el supervisor tiene que revisar y verificar a fin de que la obra continúe, porque si hay problemas, el contratista decide no trabajar porque dice hasta aquí nomás, según contrato, ya no tengo que hacer ni un metro más, pero por el bien de la obra se tiene que avanzar más. Entonces, para eso se tienen que hacer gestiones para poder avanzar más. También tiene que verificar los plazos, que son esenciales, y mantener al día el libro de órdenes, ¿sí? Informar la entidad contratante la resolución de contrato. Cuando habla de resolución de contrato, significa cuando dice, muy bien, tu contrato hasta aquí nomás, no has cumplido, fuera. Entonces, eso se llama resolución de contrato cuando hay incumplimiento de contrato. Pero para eso, el libro de órdenes es un documento donde se registra todas las conversaciones. Entonces, no es que hay, te he dicho, tú me has dicho. No, no hay eso. Tiene que estar todo escrito en el libro de órdenes. En el libro de órdenes está escrito que yo te he dicho así. Ya, y en el libro de órdenes tú me has dicho así. Entonces, esos son documentos legales. No es que verbalmente te he dicho o no me has dicho o no te acuerdas. No hay eso. Tiene que ser algo que sea escrito. Revisar y analizar, emitir informe de recomendación acerca de propuestas adicionales si se requiere. Participar en el acta de constancia física e inventario de materiales, participar en el evento de acta de entrega de obra, informar sobre la solicitud de recepción de la obra presentada por el contratista, actuar como miembro de la comisión de recepción, es decir, que cuando se va a entregar una obra, preliminarmente se tiene que juntar varios de la alcaldía que sirven como testigos. Entonces van a pasear por la obra, revisan todo y una vez que todos están conformes, se puede firmar el acta. Y también lo firman los dirigentes, ¿no? Que ellos también están presentes y están revisando, ¿no? Ah, eso está rajado, eso está mal, corrijan. Entonces se anota en el acta, tiene que hacer estas correcciones. Y cuando haga todas esas correcciones y subsane todas esas observaciones, recién se hace la entrega definitiva de la obra, ¿sí? Entonces, lo que se hace primero es una entrega provisional. Bien, entonces suscribe el acta de recepción en calidad de miembro, presenta el informe final de obra, controla y vela por la seguridad y la vigencia de los plazos de las boletas bancarias de garantías. Ahora, informando oportunamente cuándo estas deben ser renovadas, en el caso de que la boleta ya se esté venciendo. Porque una vez que se vence la boleta, el dinero es liberado y pasa a control del contratista, ya no de la entidad contratante. Entonces, mientras la boleta esté vigente, el dinero está bajo control de la alcaldía, como garantía por el mal uso de un anticipo. Incluso hay boletas por seriedad de propuesta, es decir, que si tú te presentas para concursar en una obra y después te echas para atrás, te cobran el monto de la boleta, ¿sí? Entonces, que es por lo general el 1%, ¿no? Del costo de la obra.
Bien. Respetar los estudios definitivos contenidos en las especificaciones técnicas y demás detalles, ¿no? Entonces, bastante seria la responsabilidad que tiene el supervisor de obras. Bien. Vamos a ver sobre algunas responsabilidades y derechos del supervisor. ¿Sí? Esta parte de aquí es muy importante. A ver, lo va a leer Kevin García, por favor. El supervisor es el nexo de la comunicación correcta en cualquier tipo de obra. Es el centro de mensajes por el que tiene que pasar la información. Tiene que canalizar la información en sentido ascendente para sus superiores, con el fin de que estos puedan tomar decisiones acertadas, y en sentido descendente para los subordinados, con el fin de que estos sepan realmente cuál es el trabajo que deben hacer, cuándo y cómo tienen que hacerlo. Correcto, ¿no? Entonces, toda relación con, en este caso, con la alcaldía, que es la contratante, es mediante el supervisor. ¿Sí? El supervisor transmite las órdenes del director de obras, del secretario municipal técnico, del alcalde incluso, y el contratista tiene su residente, que es el que transmite toda la información de parte de la empresa. Entonces, el supervisor es la persona o el portavoz y él también el que lleva y el que recibe las instrucciones, ¿no? Entonces, el supervisor tiene el derecho de plantear cualquier reclamo al contratante, sea por falta de pago de la supervisión, en fin, ¿no? El supervisor asume la responsabilidad técnica absoluta. Es decir que, por ejemplo, se construye un coliseo, sopla un viento y el viento se lo lleva al techo. ¿A quién van a buscar en primer lugar? Al supervisor. ¿Sí? Y después el supervisor va a buscar al contratista. Y así en cadena, ¿no? Entonces, cuando entra una auditoría externa para ver quién es el culpable, lo agarra al supervisor y al contratista. Ellos son los culpables. Y se determinan los grados de responsabilidad. ¿Sí? Entonces, los que participan en auditorías técnicas también son ingenieros civiles, que van y revisan, ¿no? ¿Por qué se ha salido el techo? Si el techo del coliseo se ha volado, ya, pero ¿por qué los demás techos de otras viviendas no han volado? ¿Y por qué el coliseo? Es que hay algún problema. Entonces empiezan a revisar cuál ha sido el problema. Y ven el grado de responsabilidad o de negligencia que ha habido de alguna de las partes. ¿Sí? Tal vez se han utilizado materiales de baja calidad. Entonces, ¿por qué el supervisor ha aprobado el uso de este material? Culpabilidad, ¿no? Y en el libro de órdenes revisan de que sí, métanle duro, compañeros, hagan así nomás ya. Entonces, ahí es cierto problema que ha habido, ¿no? Del supervisor, ¿no? Negligencia. Bien. El supervisor en ningún caso efectúa pagos a terceros. ¿Sí? O sea, solo puede pagar al contratista, no a personas que el contratista contrata para que le ayuden. Ni acepta pagos indirectos de terceros. Eso es corrupción. Hay la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, ¿no? Que cae a todos los funcionarios públicos. Cárcel, ¿no? En relación con el servicio objeto de este contrato y con los pagos que estos deriven. El supervisor será el único responsable por reclamos judiciales o extrajudiciales efectuados por terceras personas que resulten de actos u omisiones relacionadas exclusivamente con la presentación del servicio bajo el contrato, ¿no? Bien. Entonces, esto es importante que se tome en cuenta.
Y ¿saben qué es lo peor? Que a veces el primer trabajo que ustedes chicos eligen después de salir de la universidad es ser supervisor, ¿no? Entonces no es algo donde uno solo tiene que mirar y decir está bien o está mal, sino que también exige mucha responsabilidad, ¿sí? Bien. Algunos puntos que son ya de ética profesional. Conocer a las personas con quienes trabaja. Hacer hincapié a las actividades reforzada constante. Tener actitudes objetivas. Ser capaz de tomar decisiones y estar dispuestos a emprender una acción contraria cuando sea necesaria. Es decir, que no tiene que decir sí o ya a todo, sino que cuando sea necesario tiene que estar en contra. Porque si no se pone en contra ese momento, después va a ser peor. Ya tiene grado de responsabilidad. Y también ser capaz de resistir presiones. Entonces, ¿cuándo puede haber presiones? Cuando la comunidad, por ejemplo, no está de acuerdo. ¿Sí? La comunidad no está de acuerdo y vienen los dirigentes y empiezan a hacer problemas. Los mismos vecinos no están de acuerdo. Algunos no quieren entrar, por decir, en rasante y el supervisor tiene que estar ahí trabajando bajo presión. ¿Sí? Y cosas así, ¿no? Cuando ocurren algunos problemas, accidentes, cosas así, entonces puede existir presión por parte del supervisor. ¿Por qué no ha exigido normas de seguridad al contratista más antes y recién ahora que ya ha pasado el accidente? Entonces el supervisor tiene que estar al tanto de esas cosas, ¿no? Bien. Responsabilidades del supervisor con el personal. Hablemos acerca de la dirección. A ver, ¿quién nos va a ayudar con la lectura? A ver, Pamela Condori. ¿Puedes leerlo, por favor? Dirección. Los métodos del supervisor para dirigir las operaciones del trabajo para fines de exposición se utilizarán en el sentido de comunicar decisiones, órdenes, orientaciones, instrucciones u otra información a sus subordinados. La palabra subordinados se emplea para identificar a quienes rinden informes. Bien. Entonces, esto no se refiere a que el supervisor puede mandar a los trabajadores de la empresa, sino que el supervisor muchas veces trabaja en coordinación con algunos profesionales de parte del municipio que le ayudan a realizar informes. Por ejemplo, el topógrafo. El supervisor quiere verificar el levantamiento topográfico para aprobarlo o no, y puede pedir al topógrafo que le haga un levantamiento y verifique pendientes. Entonces puede pedir y dar órdenes o instrucciones a un subordinado que es el topógrafo. Podría pedir también lo mismo al personal de urbanismo para que verifique rasantes, ¿no? De las casas. Quiere saber si cierta casa está o no está en rasante. Así que puede pedir un informe y ellos le indican, no, esta casa tiene que entrar 1, 2, 3 metros para estar en el rasante. Entonces a veces necesita la colaboración de otros profesionales que están bajo su control, pero por parte de la entidad contratante. No significa que él puede dar órdenes a los trabajadores de la empresa. Podría dar sugerencias, pero no se encarga de hacer eso. Bien, vamos a hablar sobre las técnicas de supervisión. A ver, Edgar Olivera, por favor. Técnicas de supervisión. Los métodos o técnicas de la supervisión son formas determinadas de hacer algo, es decir, son instrumentos con los que se logran resultados. Estos instrumentos comprenden la planificación, organización, toma de decisiones, evaluación, clasificación de puestos,
sanciones disciplinarias, adiestramiento, seguridad e infinidad de otras actividades similares. Bien. Entonces, técnicas que tiene el supervisor de control. ¿Sí? A veces se puede hacer visitas sorpresa. O a veces se puede llevar muestras. Hay algunos que se quedan todo el proceso de la obra a ver qué están haciendo, ¿no? Entonces, tiene que elegir el mejor modo de poder controlar al personal, ¿sí? A lo que están haciendo. Sí, claro, no puede estar todo el tiempo en la obra, pero sí el suficiente como para ver algunas cosas que son claves. ¿Sí? Bien. Coordinación. A ver, esta parte de acá. Dayana Villa Chávez, por favor. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí, Dayana? Cristel. No está. No en clases, vamos a anotar. Ya. A ver, Nelson Panoso. No presente también. Presente, Ingrid. Yo tanto como no presente. A ver, léelo. Voy a volver a cambiar. Las acciones emprendidas para asegurar que la corriente de trabajo tenga un tiempo debidamente fijado, que todas las operaciones encajen debidamente a unas con otras, que existan relaciones armoniosas entre todos los aspectos de la operación de trabajo. La coordinación de esfuerzos y labores dependen del grado en el trabajo. Está bien planificado y organizado. Bien. Entonces, todo tiene que ir en una misma dirección, ¿no? Aquí nadie tiene que pisarse la manguera y a veces hay una tendencia de cómo demostrar quién es el que sabe más, ¿no? El supervisor o el contratista y demás. Entonces, a veces cuando hay ese tipo de ambiente, lo único que se quiere es hacer daño, ¿no? Buscar excusas, problemas, pisar la manguera, como dicen algunos. Y eso no está bien, ¿no? Entonces tiene que haber coordinación, un trabajo en equipo, ¿sí? Entonces tiene que trabajar a fin de que el trabajo esté planificado y organizado, porque no siempre la empresa contratista va a hacer las cosas como dice el contrato. Eso es imposible, ¿no? No hay empresa que cumpla exactamente todo lo que diga el contrato, sino que las empresas tienen sus circunstancias. La mayoría de las empresas para trabajar lo hacen con dinero prestado, ¿sí? Y si quieren emprender un ítem que es más grande, como el vaciado de loza y cosas así, a veces necesitan conseguir recursos para poder empezar ese trabajo. O a veces necesitan conseguir grandes cantidades de cemento que no te lo entregan ese rato, ¿no? Aparte de pagar al contado y que no hay crédito para esas cosas, tienes que esperar a que te programen cuando se envíe el cemento y eso puede tardar. Entonces el supervisor también tiene que ser razonable, tiene que trabajar en coordinación y entender, ¿no? Que la situación no es tan sencilla, pero tampoco irse al otro extremo y ser demasiado pasivo y no hacer nada cuando se está incumpliendo con algunas cosas. Bien. El supervisor tiene que ejercer su vigilancia para que se logren resultados satisfactorios.
Y tiene que tener muy presente que la coordinación no es algo independiente de las demás actividades del supervisor. ¿Sí? Hay que hacer planificación. La supervisión como control. Gran parte de la información se obtiene mediante sus observaciones personales mientras cumple sus deberes. Sin embargo, lo que ve o aquello en lo que se entera hablando con los empleados quizás no sea todo cuanto deba conocer. A veces es necesario sacar fotos, ¿sí? Saca fotos a todo para elaborar informes, ¿sí? Entonces, la observación es importante, ¿no? Incluso cuando uno ve una viga y la viga se ha rajado, ¿cómo uno se da cuenta si la viga se ha rajado por problemas estructurales o simplemente por falta de curado? ¿Qué dirían ustedes, jóvenes? ¿Cómo uno se daría cuenta de eso? Se ha rajado la viga, pero ¿es por falta de curado o se ha hecho un mal curado o es que es un problema estructural? Problema estructural. Ahora, ¿cómo te das cuenta de eso, Leandro? Por la rajadura que presenta o Claro. Ujú. Bien, ¿no? Entonces, los problemas de curado por lo general tienen rajaduras en los bordes. Pero cuando hay rajaduras que están alrededor de la viga, especialmente las que parten a la viga transversalmente y son varias, porque a veces las rajaduras, porque son por problemas de momento, porque la viga tiene un peralte muy bajo o poco acero y ha fallado de forma frágil, se ve que en la parte donde es el momento máximo, las rajaduras son más seguidas y en la parte donde los momentos son mínimos, las rajaduras son más separadas. Entonces ahí uno ve y dice, esto ha fallado por momento. ¿Sí? Entonces si hay rajaduras en este sentido, ha fallado al cortante. Entonces viendo esas rajaduras, uno ya puede evaluar qué es lo que está pasando. ¿Sí? Y evaluar un informe, ¿no? Sobre eso. Entonces es importante eso. También contribuye al mejoramiento del trabajo. Esto vamos a leer que es interesante. A ver, Nelson Viades, ¿estás ahí? Sí, Inge. Adelante. La meta primordial de la supervisión es lograr el objetivo de la organización con una eficiencia cada vez mayor. El supervisor tiene que reconocer la responsabilidad que tiene para la mejora del trabajo y debe contribuir a cada momento. Algunas de las formas generales de lograr este objetivo son haciendo que las personas tengan conciencia de las mejoras, disponiendo métodos sistemáticos para la apreciación de los resultados y el reconocimiento de las diferencias, estableciendo mejoras y poniéndolas en práctica de inmediato. Bien, ¿no? Entonces, tiene que ser objetivo el supervisor y eficiente. La idea es que el trabajo se pueda mejorar y tiene que contribuir a que el trabajo mejore. ¿Sí? Bien, puede incluso hasta sugerir métodos sistemáticos. ¿Sí? ¿Por qué no vaciamos con mixer y no con mezcladora? Porque para vaciar una loza con mezcladora, ¿cuántas personas se necesitan? En la mezcladora, en primer lugar. ¿Cuántas? A ver, ¿dónde está este muchacho? Edgar Olivera. Unos 7 a 8 personas, sí. Por ejemplo, en la arena pueden estar 2, en la grava 2, después en el operador de la mezcladora, el aguatero, el cementero. O sea, en sí necesito para una loza
por ejemplo, unos alrededor de 25, 20 personas, ¿no? Por lo menos, ¿no? Sí. Sí, por lo menos 20 personas, ¿no? Y si pagas a, ¿cuánto cobran ahora los vaciadores? 120 el jornal. Sí, 120. Ahora Incluso más, ¿no? 150 sí cobran. por lo menos gastas Dependiendo a la longitud del metro cuadrado. por lo menos la cantidad. gastas 3.000 bolivianos, más su comida, refresco y todas esas cosas, ¿no ve? Mínimo, ¿sí? 3.000 bolivianos. Y aparte es el material, ¿no? Entonces, el supervisor puede ser, ¿por qué no traemos un mixer? Al final te puede salir más barato. Porque el mixer, si tiene bomba, solo necesitas a la gente que está arriba, ¿sí? Y la gente que trabaja arriba, colocando, regleando y demás, a lo mucho necesitas unas 5 a 7 personas, no más, ¿sí? Uno que agarre quizás en carretilla, otro que esté paleando, 2 que estén regleando, y así no necesitas mucha gente. Puede que hasta los precios puedan compensarse. Tal vez porque está lloviendo y hay que vaciar rápido. Tal vez amanece una mañana con sol y hay que aprovechar, ¿no? La vaciada de ese día porque después se pone a llover otros días. Entonces puede proponer el supervisor alguna forma de trabajo, ¿no? Bien, también le corresponde a él la toma de decisiones. A ver, esta parte de acá lo va a leer Mamani López Abón, por favor. ¿Está bien? Todo supervisor tiene infinidad de deberes y responsabilidades de importancia. Uno de los principales es la toma de decisiones que realiza día a día. La eficacia del supervisor dependerá principalmente de su capacidad para tomar decisiones cuando sea necesario, a menos que los supervisores y subordinados obtengan por parte del supervisor soluciones referentes a sus preguntas y problemas. Les será difícil ejercer eficazmente sus funciones. Bien, entonces para poder tomar una decisión, el supervisor necesita estar seguro, ¿ya? Pero cuando el supervisor duda y no puede tomar una decisión, ahí es un gran problema, ¿sí? Un gran problema. Porque no se puede avanzar hasta que el supervisor tome una decisión. Y si se ha realizado bien un trabajo y el supervisor duda del trabajo y no está seguro, puede hasta que decir y te pida hacer ensayos adicionales para demostrarle a él que está bien el trabajo. ¿Sí? Y eso te cuesta a vos dinero, ¿no? Entonces, las dudas de un supervisor son problemas para el contratista, ¿no? Pero él tiene que estar con la capacidad de tomar decisiones acertadas. Y para eso necesita experiencia técnica. Actividades de control. El tiempo. Esto es fundamental. A ver, Ovidio Marín, por favor. Sí, Inge. ¿Puedes leerlo? Son regulados por el programa de obra, que indispensablemente debe estar contenido entre los anexos técnicos del contrato. La función del supervisor consiste en vigilar que el avance de obra se realice cuando menos, como lo establece el programa de la obra, y en caso contrario proceder en primer término, informar al contratante y en segundo término, obligar al contratista a adoptar las medidas adecuadas con fin de corregir la desviación y mantener una vigilancia estricta del comportamiento de la desviación para tomar otras medidas más efectivas o constatar que se ha corregido la anomalía. Bien, ¿no? Entonces, vigilar el avance de obra. Cuando se establece menos, es decir, que el supervisor puede exigir que se aceleren las cosas.
Si es que él ve que hay poco personal para vaciar, él dice, no, está la vaciada cancelada porque no tienes personal. Como dice su compañero, por lo menos necesitas 25 personas. Si tú solamente tienes aquí 10, entonces no es suficiente. No se autoriza la vaciada hasta que consigas más personal. O es muy tarde para vaciar, así que no puedes vaciar, ¿no? Entonces controla el tiempo, ¿no? Y si se está demorando mucho un trabajo, puede exigir el supervisor de que se pueda reforzar el grupo de trabajo con más obreros a fin de acelerar el trabajo, ¿no? Bien, control de calidad. A ver, vamos a ver esto. Freddy Catón, por favor. Control de calidad. Estos controles son regulados por las especificaciones, así como por las normas técnicas reglamentarias, tradicionales y expedidas por los fabricantes de materiales o equipos. Es importante revisar la correspondencia entre las especificaciones y el catálogo de conceptos del presupuesto para cerciorarse de que lo que se solicita para realizar sea lo mismo que su... Bien, esto es muy importante porque imagínense un proyecto de agua potable. Entonces, de acuerdo a especificaciones técnicas, se tiene que comprar una tubería, por decir, de 4 pulgadas, esquema 40, o 3 pulgadas, esquema 40, ¿sí? Que va a ser la tubería de la matriz y sus colectores. Pero el contratista ve que el esquema 40 es costoso, así que trae una tubería SD de 35. Y si uno piensa como los vecinos, tubería es tubería al final, entonces puede cometer el error de aceptar un producto que cuesta mucho menos y aceptar que se coloque ese producto sin darse cuenta de lo que está haciendo, ¿no? Porque hay tubería SDR35, SDR41, esquema 40, clase 9, clase 15. Hay varios tipos de tubería y todos pueden tener 3 pulgadas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia en el grosor de la tubería? Entonces, él tiene que revisar si, por ejemplo, si estamos en Punata, por decir, el suelo es arcilloso, entonces un esquema 40 no vale la pena gastar tanto dinero en un suelo como Punata, donde es arcilloso. Pero si estamos por el lado de Sacaba, Guayani y más allá, el suelo ya es más pedregoso y quizás sea necesario una tubería esquema 40. Entonces tiene que revisar todas esas características. Bien, jóvenes, saquemos una evidencia, por favor. Evidencia. Luego pueden ir a sanguchar si quieren. O al pollito. Deme un momento. Un pollito, pues, sí, un pollito. Deme un momento.